Bienvenidos, queridos amigos, a este tercer programa de la serie del gran engaño, el engaño del corazón. Hoy queremos compartir con ustedes un tema que es muy interesante dentro de esta temática y es el que tiene que ver con la pérdida. Sé que tal vez ustedes en el programa anterior se quedaron con preguntas y para eso pues quiero presentarles nuevamente hoy a Wilfran Aguillón, mi esposo, con el que vamos justamente a tener este tema. ¿Te parece si oramos para empezar? Muy bien, gracias. Vamos entonces a inclinar nuestro rostro para orar en esta hora. Querido Dios, Padre de amor, por favor, queremos que nos acompañes en este momento para conocer y profundizar un poco más en este tema que es importante como todos los anteriores para entender cómo funcionamos, para entender por qué nos enfermamos, por qué no somos capaces de sobrellevar una vida con las aflicciones, sino que nos derrumbamos junto con las aflicciones y crisis. Y por eso queremos que nos ayudes a ver el engaño de nuestro corazón para poder obrar de acuerdo a tu voluntad y direccionar nuestros pensamientos hacia ti para poder ser libertados y sanados, Señor. Dirígenos en este programa y permite que tu palabra llegue a quien lo necesite para darle salvación y vida en abundancia. Gracias, Señor, por escucharnos y acompáñanos en este día. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, habíamos hablado en el tema anterior que si nosotros fuimos creados para tomar de la fuente del amor con la finalidad de dar, ¿qué pasa si yo no recibo? ¿Debo recibir? ¿No debo recibir? ¿Será que eso hace parte del engaño del corazón? ¿Tú qué piensas? Quiero que avancemos con esto y quiero poner una base bíblica, Perfecto. porque es necesario poner la Biblia como base. Y el Señor Jesús dijo claramente allí en Mateo capítulo 6, versículo 22 y 23. Mateo 6, 22 y 23 dice así: La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mas si tu ojo fuere maligno, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto más lo serán las mismas tinieblas? Me llama la atención que el Señor Jesús aquí no se estaba refiriendo solamente al ojo literal, sino al ojo espiritual. Y cuando hablamos de ojo espiritual tenemos que hablar de nuestra mente, de nuestro espíritu. De hecho, estos ojos que nosotros tenemos tienen la capacidad de ver, es decir, de interpretar lo que ven. La respuesta es no. Realmente vemos con nuestro cerebro. Es nuestro cerebro, nuestra mente, quien interpreta lo que estas lámparas pueden recibir. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que Jesús está diciendo que si este ojo es benigno, o sea, las cosas que vamos a hacer son buenas, pero si este ojo que es la mente es maligna, las cosas que vamos a hacer son malignas. Es decir, que de la abundancia del corazón hacemos las cosas, podría ser. O sea que podríamos estar hablando de las dos naturalezas que hay en nosotros. Ajá. Podríamos estar hablando de esa naturaleza pecaminosa que adquirimos cuando Eva pecó. Y podríamos hablar entonces ahí, dice, y si tu ojo es bueno, sería la naturaleza
que tenían Adán y Eva antes de pecar, con la cual Cristo venció. con la que Cristo No venció. estoy diciendo la naturaleza de Jesús como era, sino cómo Jesús fue que venció, con cuál ojo, con el benigno o con el Ajá. maligno. Interesante. Ujú. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con el engaño del corazón? Tiene todo que ver, porque eso es de lo que vamos a hablar hoy, o sea, ¿cómo es que nuestro espíritu funciona? O sea, ¿por qué el problema está en nuestro espíritu con el engaño del corazón y cómo ese engaño puede realmente verse justamente en nuestras decisiones también? Entonces, mm, no sé si ustedes sabían, queridos amigos, pero a nivel del espíritu nosotros funcionamos eh, con ganancia y pérdida, ¿sí? Interesante. Los computadores funcionan con un sistema binario, ¿cierto? El 1 y el Ceros y unos, 0. sí. Pero nuestra mente funciona con ganancia y pérdida. Entonces, ¿tienen las naturalezas algo que ver en cómo interpreta cada naturaleza si gana o pierde? Claro que sí. De paso, podríamos preguntarnos o preguntarles a ustedes, ¿creen ustedes que fuimos creados para ganar o para perder? Pueden colocar en el chat, según lo que ustedes consideren. ¿Fuiste creada o creado para ganar o para perder? ¿Cuál es la respuesta que más usualmente recibimos? Mm, Justamente en estos días se lo preguntaba a los estudiantes y la mayoría decía que fuimos creados para ganar. Uno que otro decía que para perder, ¿sí? Pero realmente no tenemos claro ganar qué ¿Y, o perder y qué qué es ganar? y qué es ¿Y ganar. qué es perder? Ujú. Y por eso el tema de hoy tiene que darnos una luz en cuanto cuándo ganamos y cuándo perdemos realmente. Y por eso vamos a trabajar esa parte de nuestra mente en lo que tiene que ver cómo interpreto yo la información que recibo de parte de Dios. Entonces, fuimos creados para decirle a la ganancia de qué manera, positiva o negativamente. Positiva. Positiva. Nosotros hemos sido creados para ganar. Entonces, a la ganancia siempre le tengo que decir sí. Sí. Y a la pérdida, por supuesto, entonces le tendríamos que decir no. Entonces lo que necesitamos, porque todos quieren ganar, nadie quiere perder, entonces estaríamos bien. Entonces, ¿cuál es el asunto o dónde tenemos que mirar que determina si lo que yo decido es realmente para ganar o para perder? Ujú, ¿En qué influye o dónde está el meollo del asunto? ujú. Entonces, el meollo del asunto está en el espíritu, ¿sí? Recuerden que nosotros hemos nacido bajo la naturaleza pecaminosa, bajo ese yo soy Dios. Y ahí es donde está el problema, porque es que ese yo soy Dios me dice que yo gano cuando doy o cuando recibo. Cuando recibo. Cuando recibo, ¿cierto? Entonces, como yo gano cuando recibo y a eso tengo que decirle que sí, Sí. entonces yo tengo que recibir. ¿Y qué hago para recibir? Pedir, eh, ¿Qué hace normalmente la gente cuando quiere recibir? pido. Sí, lo pido, pero lo pido de una manera camuflada. Ah, Yo doy. Entonces exactamente. yo doy, entonces Egoístamente. te atiendo, te damos a nivel de pareja, ¿cierto? Nos atendemos, nos decimos palabras bonitas, pero ¿qué estamos esperando que haga el otro? Por ejemplo, cuando la esposa le dice al esposo, te amo, ¿qué está esperando ella que el esposo le diga? Ujú. Yo sé que los televidentes están diciendo, yo también. Sí, eso es lo que estamos esperando nosotros, que el otro me diga, yo también, ¿cierto? Entonces, nosotros siempre consideramos dentro de la naturaleza en la que hemos nacido que Sí. recibir es ganancia Es ganancia. Dentro de nuestro ojo maligno, ¿no? dentro de O nuestro sea, mi ojo maligno, mi mente dañada me dice que cuando yo recibo,
gano. Ujú. Pero la naturaleza del amor de Dios, o sea, nuestra esencia de creación, o mejor, cuando Cristo vino a la tierra, ¿qué nos enseñó? ¿Que Él ganaba cuando recibía o que Él ganaba cuando daba? Cuando daba, Ah, bueno, todo el entonces tiempo dio. el ojo benigno me dice que yo gano cuando doy, yo gano cuando entrego, yo gano cuando sirvo, yo gano cuando amo. Ujú. Pero el ojo maligno me dice, no, tienes que recibir amor para ganar. Exacto. Tienes que recibir dinero, detalles, servicio para que ganes. Ujú. Entonces, realmente nuestra naturaleza pecaminosa es la que nos ha dañado el sentido para el cual fuimos creados. Nosotros fuimos creados para dar. Y cuando damos, ganamos. Y eso lo dijo Jesús cuando estuvo en la tierra. Más bienaventurado es aquel que da, Ujú. Dar que recibir, ¿no? dar que recibir. Ujú. Y él habla en muchas formas y la vida de él fue dando, amando, sirviendo. Y la pregunta es, ¿fue él feliz? ¿Cumplió la voluntad del Señor? Y vimos a un Jesús quejándose, a un Jesús amargado, a un Jesús que cuando Triste. no, no lo vimos, ¿cierto? Ujú. ¿Por qué? Porque él daba y daba sin esperar nada a cambio, que es lo que Ujú. vamos a continuar viendo acá. Entonces, ¿qué sería pérdida para el ojo maligno Bueno, o para la si naturaleza ganamos corrompida? cuando recibimos dentro de nuestra naturaleza engañosa, entonces cuando perdemos, me gustaría escucharlos a ustedes. Y yo sé que allá ustedes están diciendo cuando tal cosa. Cuando no recibimos, nosotros interpretamos como que estamos perdiendo. O cuando recibimos, pero recibimos poco. Y no sé si de pronto alguna vez ustedes lo han dicho o lo han escuchado. Ay, es que mi pareja, mi esposo, solamente me da migajas de amor y yo con eso no estoy contenta. Ujú. O Recibe muy poco. cuando esa persona de la que nosotros recibíamos, ¿sí? Que nos daba lo que nosotros queríamos, se muere o se va, ¿sí? Un día me dice, mira, ¿sabes qué? Ya no te amo, ya no quiero estar contigo. Entonces, inmediatamente, eso lo interpretamos como una Pérdida, y a la pérdida le tenemos que decir que no. que no. ¿De qué manera le decimos a la pérdida que no? Ejemplo, mm, ese hijo, ese niño de 10 años tal vez, que tiene unos hermanos más pequeños, o es más, llega uno pequeñito, nace un hermanito después de 8, 10 años, y todas las atenciones vienen siendo para el pequeño porque lógicamente lo necesita. ¿Cómo lo interpreta? Como pérdida. Como una pérdida. Y a la pérdida él tiene que decirle Que que no, no. que no. Entonces empieza a hacer cosas para no perder, a llamar la atención de sus Ajá. padres, ¿cierto? O empieza de pronto a sentir cierta rivalidad por su hermano y son maneras de llamar la atención de sus padres a él nuevamente porque no está recibiendo lo que él considera que debe recibir. Es interesante esto. Eh, También en alguna ocasión compartí con alguien que necesitaba ayuda y es que hacía pocos días, bueno, hablo de días, hablo de un año tal vez, había perdido a su pareja. Y miren cómo es esto tan delicado. Ahora, para ella, su pareja había muerto el hombre y siempre había estado ella dependiente de él. O sea, esto combina con el tema anterior, el, el creer que los demás suplen nuestras necesidades. Así que esta mujer, después de un año, comienza a presentar eh, problemas de salud. Comienza a manifestar inconformidades en su cuerpo, en su estómago, en muchas partes. Y resulta que algo la estaba
deteriorando mentalmente. Y es lo que estamos diciendo. Su sentimiento de pérdida. Ella sufría porque su esposo un año atrás la había dejado sola. Y para ella, su fuente de todo era su esposo. Y como la mente engañada no le puede decir no a la pérdida, sino que tiene que estar ahí porque tiene que ganar, tiene que recibir, pues ese pensamiento la enfermó y el cuerpo lo manifiesta, porque si nuestro espíritu está mal, nuestro cuerpo lo va a manifestar. Ujú. Entonces, ¿qué consideramos nosotros como pérdida en la vida? Esa es la situación. A nivel de pareja, empezamos a hacer cosas, no sé si recuerdas en varios de los casos que hemos tratado, cuando alguno de los dos empieza a decir es que mi esposo ya no es el mismo con el que yo me casé, él ya no me da detalles, ya no vive pendiente de mí, ya todo es el mercado. Entonces, el detalle más especial que él tiene es el mercado. Y la mujer no interpreta esto como una manera de que él está dando, sino que ella quiere recibir tal vez las mismas flores, los mismos detalles. Y entonces, como no lo recibe, ella interpreta que no está siendo amada y eso le genera un malestar, está perdiendo. Así Y es. entonces empieza a reclamarle a su esposo, es que tú ya no me das, ya no tienes atenciones, ya todo es para los hijos o ahora todo es para la casa, pero yo también quiero que tú sigas teniendo esas atenciones que tenías conmigo. ¿Y el hombre cómo lo está interpretando? Como cantaleta, Ujú, como conflictos, fastidioso ujú, puede ser, pero vemos que ella está dando egoístamente, ¿no? O sea, ujú. su corazón engañado dice, yo sirvo, pero para que me sirvan. Y cuando ella dejó de recibir, que es lo que tú mencionabas, ella siente que está perdiendo. Ahora, con esto no vamos a excusar la frialdad dentro de la relación, ¿no? No. Simplemente que se supone que en dos mentes que son buenas, que son benignas, el propósito del hogar y del matrimonio debiera cumplirse. Pero estamos hablando de los matrimonios normales que tenemos las mentes dañadas y que no hemos recibido la luz de que nosotros no dependemos del otro para ser felices directamente, sino que dependemos de Dios quien satisface nuestras necesidades completas. Entonces, cuando vamos al otro, pues nos vamos a chasquear. Y por ejemplo, el caso de esta mujer que espera y espera de su marido, entonces, ¿va a vivir infeliz toda la vida o puede ser feliz? Claro, si ella lo Puede entiende. ser feliz porque fuimos creados para ser felices, solamente que ella tiene que entender que su fuente no es el esposo, su fuente no son los hijos, su fuente no son los cariños, que si llegan, pues amén, porque son una bendición, pero su fuente es Dios para satisfacer sus necesidades espirituales. Así es. Recuerdo mucho un caso y es una señora que había tenido un matrimonio bonito, ¿sí? Donde su esposo daba caricias, daba detalles, estaba muy pendiente de ella y pues ella a su vez también. Pero este hombre muere prácticamente de un momento a otro. Podríamos decir que se enferma. eh, Creo que fue de un accidente cerebrovascular y en cuestión de 5 días él muere. O sea, fue una cosa que no se estaba, jamás se pasó por la mente ni de esta señora ni de sus hijos. Sí. Em, Cuando pude hablar con ellos, porque pues precisamente me contactaron porque la señora se enferma físicamente, ¿sí? Empieza bueno, con una situación de salud, pero también empieza como con síntomas de depresión. Precisamente esto era lo que ella decía. Decía es que mi esposo era todo. Él era el mejor esposo del mundo. Nunca me hizo falta nada a nivel del hogar, ni alimento, ni nada. Y sobre todo nunca me hizo falta el amor, porque él me amaba de verdad.
y ahora se me fue la persona que realmente me amaba, ¿sí? Perdí, y es que nosotros lo decimos de esa manera. Ella me decía, perdí a mi esposo, perdí a ese ser que realmente me dio el amor que tal vez nunca había recibido desde mi infancia. Entonces, cuando nosotros perdemos, cuando lo interpretamos en nuestra mente de esa manera y es de manera personal, eso nos genera a nosotros una situación de malestar. Podemos enfermarnos físicamente, pero también de alguna enfermedad mental. O podemos asumir una actitud de infelicidad, de insatisfacción frente a la vida. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si el que muere no es el esposo de ella, sino el esposo de la vecina? ¿Por qué ella no se enferma? Porque el engaño del corazón me dice que yo soy dueño de las cosas, de las personas, de los sentimientos, de lo que me pueden dar. Y eso es importante, eso funciona con el esposo, funciona con el hijo que cayó en las drogas de la vecina. ¿Por qué no me afecta cuando el del vecino anda en la calle y por qué sí me afecta cuando mi hijo anda en la calle? ¿Acaso no debería importarme igual el del vecino que al mío? Porque eso es lo que la Biblia manda, ordena. Pero nosotros, el engaño del corazón dice que yo solamente soy bueno de lo que, soy dueño de lo que recibo, pero no soy dueño de lo que no recibo. Interesante, y esto es mucho más profundo, pero ahí tratamos de hacerles ver a ustedes y a nosotros mismos que cuando nuestro corazón engañado dice que tenemos el control, de que somos dueños de las cosas, y esto de ser dueño va mucho más allá, porque otra parte que podríamos decir de por qué nos enfermamos o por qué sufrimos, pienso que lo involucra todo y es no solamente la pérdida, sino es cuando nosotros dejamos de cumplir la ley, de dar, de amar. Entonces, conocemos muchos casos donde muchos están enfermos porque no aman. ¿Y por qué no aman? Porque creen que la persona que les falló era de ellos, o sea, y como ya les falló, deja de ser de ellos, y entonces comienzan a enfermarse porque no recibieron lo que tenían que recibir. Pero resulta que yo soy una criatura y yo fui creada para amar, para dar, para servir. El chip que se me cambió cuando acepté el engaño del diablo, pues es el que me dice que yo no puedo vivir sin los demás, que yo no puedo vivir sin que me amen, que yo no puedo vivir sin tener, porque yo pienso que vivo por lo que tengo, por lo que me dan. Y resulta que tú y yo debemos tener claro que existimos, es por lo que Dios es y hace y ha hecho en nosotros. Entonces, algo muy interesante para resumir esta parte es que el ojo maligno me dice que pierdo cuando no recibo, cuando recibo muy poco o cuando algo me es quitado. Pero el ojo maligno con el cual Jesús o sea, lo mantenía constantemente dependiendo del Padre, el ojo maligno considera como pérdida no dar o dar muy poco. Hasta allá tenemos que llegar, apreciados y apreciadas. Hasta que si no damos, nos sentimos mal. Pero sabe que a veces nos sentimos es porque no recibimos. Y resulta que Jesús se sentía mal, si podemos decirlo así, es cuando no podía servir, cuando no podía amar, cuando no podía dar, en el sentido de que no se le permitía, porque Él siempre estaba dispuesto a eso, a dar y a servir, para la cual el hombre, la criatura, fue hecho. Entonces, justamente nosotros vemos acá que la naturaleza que el Señor quiere implantar en nosotros es la naturaleza que entienda que nosotros ganamos cuando damos y que perdemos justamente cuando no estamos dando. Entonces, cuando yo digo, porque no recibo atenciones del otro y digo, me cansé, ya no voy a dar, ¿qué pasa? Ahí es cuando realmente
yo estoy perdiendo. Fuimos creados para amar, fuimos creados para dar, fuimos creados para servir. Pero el engaño del corazón me dice, no, 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 tú tienes es que recibir, recibir atenciones, recibir dinero, recibir amor, recibir reconocimiento, pero dar no. Y cada día vemos nosotros que estamos envueltos en un mundo cada vez más egoísta, Más egoísta, ¿sí? sí. Yo a veces me gusta escuchar a mi mamá preguntarle de su infancia, de situaciones, y realmente ve uno un contraste tremendamente grande a este mundo y a esta sociedad donde todo es para mí, donde yo soy el centro, donde todos tienen que girar a mi alrededor. Entonces, ¿hasta qué punto realmente está llegando el egoísmo y el orgullo dentro de esa naturaleza pecaminosa, dentro de ese engaño del corazón? Y eso es lo que no nos deja ser felices. ¿Qué días escuchaba un tema de un psicólogo que decía justamente que nosotros es importantísimo recibir, ¿sí? Y que decía que eso es algo necesario. Entonces yo decía, bueno, tal vez dentro de la psicología sí, pero nosotros vemos que desde la Biblia, nosotros vemos realmente que el Señor nos invita es a dar, siempre a dar sin esperar recibir nada a cambio. Y ahí viene el tema de la abnegación. Así es. Eh, Vivimos en un mundo que está a punto del colapso y hemos sido llamados en este tiempo para que nuestro ojo maligno, por la gracia de Jesús, sea convertido en ojo benigno, para que ejemplifiquemos a Jesús en todo lo que Él hizo, para que sintamos como Jesús sentía. Él era satisfecho en servir, Él era gozoso en ayudar, Él era feliz cumpliendo la ley de la vida. Esta ley está mejor descrita en el primer capítulo del deseado de toda la gente. Para los que tienen ese libro pueden ir allí y consultar en qué consiste la ley de la vida, para qué fuimos creados. Y cuando la cumplamos, entonces seremos felices y cumpliremos el propósito para el cual vinimos a este mundo. Estamos, como dice mi esposa, en un mundo demasiado egoísta, en su mayor furor de egoísmo. Y es porque esto se va a acabar pronto. Pero así como hay el egoísmo en furor, pronto un grupo especial, y ustedes saben cuáles serán, los que glorificarán a Dios con la abnegación. No con egoísmo, sino con altruismo, imitando a su maestro y glorificando a ese Salvador. A ese Salvador al cual tú y yo queremos seguir, pero no solamente seguir, sino que habite en nosotros. Y por el poder del Espíritu Santo lo lograremos. Que este sea nuestro deseo y nuestra oración, para que con la ayuda del cielo podamos ser más que vencedores y podamos ser semejantes a Cristo en la obra que Él hizo aquí en la tierra. Acompáñenme en una oración para terminar. Querido Dios, gracias, porque a pesar de que estamos en la era de esta tierra donde el egoísmo predomina por todas partes en su mayor potencia, también es el momento donde el Creador del universo tomará las criaturas que se dejen tomar y las usará de cualquier forma posible para que sean ejemplos sobre el mundo entero, sobre la misma iglesia, porque la iglesia también ha sido salpicada con el maldito egoísmo, porque somos nosotros y porque lo llevamos. Pero que nuestra oración y deseo sea cada día, Señor, que muramos al yo, que muramos a nosotros y que Cristo pueda vivir. Gracias, Señor, por darnos estos mensajes y por llevarnos de la mano para poder cumplir tu voluntad. Sálvanos, Señor, porque perecemos.
En tu nombre, Jesús, lo pedimos. Amén. 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 Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.